Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Yuli y este es un nuevo video de Entre Capítulos y Letras. Y hoy, como viste en el título del video, vamos a hablar de uno de los libros que más nos ha impactado en los últimos tiempos en el club de lectura. Es nada más y nada menos que este del Buzón de las Impuras de Francisca Solar. Y lo más padre de aquí es que tuvimos la oportunidad de charlar con la autora en una de las sesiones del libro. Entonces también les voy a dejar obviamente todo el clip al final para que podamos escuchar de viva voz todo lo que ella muy sabiamente, muy conocedora y amable nos quiso compartir. Si bien es cierto, yo les he contado que no soy la más fan de la novela histórica. He leído muy poquitas, pero fue elegido en el club de lectura y todos, gran parte votó por él. Entonces se leyó y gran sorpresa nos llevamos, porque la verdad es que este libro nos hizo un montón de emociones y sentimientos encontrados, ya que fue un hecho lamentable que ocurrió en vida real. Entonces, al saber meramente esto, primero que nada, tiene un impacto más profundo en la vida del lector. En 1863, una de las catástrofes más devastadoras que se ha registrado ocurrió en Santiago de Chile, ya que cerca de 2000 mujeres quedaron atrapadas en la iglesia de la compañía y fueron prácticamente quemadas vivas. Esta catástrofe tuvo un gran impacto que hasta apareció en las portadas del New York Times de la época, pero obviamente como aquí estaba implicada también una religión, una institución como lo es la iglesia, pronto se evaporó y hoy en día muy poquitas personas saben acerca de ese suceso. El título del libro, El Buzón de las Impuras, viene acerca de que en esta iglesia se llevaba a cabo unos humillantes actos hacia las mujeres que eran parte de las Hijas de María, que era esta asociación o este grupo de mujeres que se reunía ahí, que era muy devota, que era muy católica y que prácticamente estaba siempre al pie ahí de la iglesia, ya que en este buzón yacían las cartas donde las asociadas confesaban a la Virgen María sus deseos más íntimos y sus pecados, y también de los violentos abusos a las que eran sometidas en el supuesto nombre de Dios. Cuando lamentablemente este hecho se lleva a cabo, dejando sin completa identidad a las más de 2000 víctimas que murieron lamentablemente en esa iglesia, todo quedó reducido a cenizas, pero todo es todo. Y cuando el personal llegó a ayudar, lo único que pudo rescatarse fue este buzón. El buzón donde ellas habían dejado sus pecados, habían dejado sus plegarias, donde habían dejado también sus confesiones. Estos abusos que sufrían fue lo único que pudo rescatarse intacto. De ahí viene el nombre, El Buzón de las Impuras. Para hablar acerca de este libro es importante retroceder muchísimos años atrás, 149 años atrás, para poder entender el contexto en el que estaba situado Chile en ese momento, que también hubo muchísimos factores que fueron detonantes en esta catástrofe. Por ejemplo, las nulas medidas de seguridad que tenía la iglesia, los atuendos y las vestimentas que se usaban en esa época, que eran demasiado voluminosas. Eso impidió que las mujeres pudieran tener la oportunidad de salir por la puerta, ya que se aglomeraron todas y nadie pudo salir. Y otro punto que también jugó en contra lamentablemente fue la fe de muchas, ya que ellas decidieron que era su destino y no hicieron nada por salir de ahí. Francisca Solar, la autora, esta chilena, alza la voz y como bien ella dice en el libro, remarcando que una cosa es morir y otra muy diferente es que te quiten hasta la identidad, pues les recuerdo que de más de 2000 personas calcinadas y muertas, solamente pudieron identificar como a 5 o a 6. Todas las demás fueron enterradas en la fosa común porque nunca nadie pudo reconocer a quién pertenecían parte de los cuerpos. En este libro, que está novelizado, obviamente no es un libro meramente histórico. La autora nos ha dicho personalmente que ella no es historiadora, ella solamente es novelista. Entonces podemos encontrar ahí como núcleo la familia Vanderbilt Aguirre, que está conformada por el patriarca Segismundo, la madre Cornelia, las hijas Fátima y Elena, y por último el mayor de los hermanos, Beltrán. Esta familia, que es imposible no encariñarse con ella, nos adentra a la historia de cómo era la vida de las familias chilenas en esa época, cómo la mujer era reprimida por su inteligencia, sus conocimientos, su voz, pero cómo una de ellas, las hermanas, trataban de sobresalir, incluso a escondidas,
estudios, cosas por superarse día a día, aunque para ello tengan que mantenerlo en secreto por la simple y sencilla razón de que no era bien visto que una mujer pudiera superar el éxito laboral de un hombre. Ellas, como bien sabemos, solamente su sitio estaba en la cocina con los hijos, siendo esposa, y en la iglesia. En esta historia ficcionada, la autora nos adentra para que seamos parte del contexto histórico y podamos entender la gravedad del asunto que ocurrió en este lamentable hecho. De verdad imposible que al final del libro no te salten las lágrimas, porque está narrado de una manera tan respetuosa que simple y sencillamente se te parte el corazón al saber que este real hecho acabó con la vida de miles de mujeres, que su único desatino fue haber estado en la misa del 8 de diciembre, donde conmemoraban a María. Como les digo, chicos, en el grupo lo disfrutamos mucho, debatimos mucho, tuvimos muchos sentimientos encontrados, mucho coraje hacia uno de los personajes principales, que fue, pues no puedo decir que el causante de todo esto, pero sí lleva su parte de responsabilidad en todo lo que pasó. Y bueno, para no hacer más largo este video, les voy a dejar el clip de la sesión que tuvimos con la autora. Disfrútenlo mucho, ojalá que les guste, y yo los veo en el próximo video. Recuerden que tengo redes sociales, y si quieres pertenecer a nuestro club de lectura, donde esperemos tener a más autores próximamente, puedes hacerlo mandándome directamente un mensaje a mis redes sociales que van a aparecer por acá. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, hola a todas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Nos sentimos muy felices de que puedas acompañarnos hoy. Disfrutamos muchísimo el libro del Buzón de las Impuras. Entonces, Gracias. y pues nada, ojalá y esta sesión los minutitos que nos pueda regalar te sientas cómoda, y pues nada. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de seguir conversando sobre la novela. Sí, tengo que advertirles que yo hablo muchísimo, porque tengo muchísima información en la cabeza. Entonces, entonces cada vez que me pregunten algo, ¿no? Por favor, interrúmpanme. Se lo, se Genial, lo- porque es lo que se lo queremos pido. escuchar, toda la historia. Eso, o sea, yo feliz de responder todas sus preguntas, feliz, feliz, pero de verdad les pido, sobre todo porque yo sé que tenemos un tiempo acotado, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero yo sé que usted tiene tiempo acotado, entonces, por favor, interrúmpame, ¿sí? Porque yo puedo hablar de esto muchas horas, ¿sí? Estupendo, Ok. Fran, muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, primero que nada, el libro lo terminamos hace poquitas semanas. Fue propuesto por Carmen, creo aquí que está por aquí presente, y votamos por él, nos encantó mucho, y pues Gracias. teníamos por ahí unas inquietudes. Fue un montón de sentimientos encontrados que teníamos. Al principio de cada libro que leemos, les hago como una pequeña presentación para plantearles de qué trata el libro, sobre la autora, sobre ti, y poder conocer antes pues de adentrarnos completamente en la historia. Tuvimos, como te digo, muchos sentimientos encontrados, mucho coraje, mucha tristeza, mucho de todo, ¿no? Y ahí por ahí estábamos, incluso en el chat de WhatsApp, descargando nuestras emociones, hasta maldiciendo a personajes que nos parecían muy odiosos, creo que todos sabemos cuál, ¿no? Sí, Eh, sí, me imagino, me imagino. pero nada, esta novela nos tocó profundamente porque creo que diste el clavo perfecto, en el clavo perfecto, porque fue narrada desde un punto de vista del respeto, ¿no? Acerca de los involucrados. No fue nada de morbo, no fue nada, al contrario, tú, como te repito, tocaste una fibra muy sensible de los lectores, y pues por eso estamos maravillados ante este trágico hecho que ocurrió, y que, como tú comentabas en distintas entrevistas que hemos visto de ti, no se le ha dado la visibilidad suficiente ni siquiera en su propio país, que es Chile. Nosotros estamos en México, pero justamente Ena por acá compartió un dato en una sesión que dijo, ¿cómo es posible? O sea, no demeritando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso del Titanic, que es demasiado sonado, Ajá. demasiado hollywoodesco, que todo el mundo lo conoce, que incluso aquí en esta situación que lamentable que se realizó, o que tuvo consecuencias en la iglesia, murieron mucho más personas y nunca ha tenido la suficiente visibilidad. ¿Qué piensas acerca de eso, Fran?
Sí, bueno, son muchos factores, ¿sí? Yo siempre advierto en mis charlas que jamás se puede dar respuestas simples a procesos complejos. ¿Sí? Entonces, obviamente esto no tiene una sola explicación o una sola respuesta, ¿no? Yo no suelo decir que es como una alineación de planetas, ¿no? Son varias cosas las que tienen que confluir como para que se dé lo que se dio, ¿sí? Entonces, sí yo podría nombrar, creo yo, como razones más prioritarias o las que más me importan a mí o las que yo siento que son más importantes, ¿sí? Por un lado, es muy importante recordar que todas las tragedias, delitos, crímenes, problemas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la Iglesia Católica, históricamente siempre han sido ocultados y muy bien ocultados. ¿Sí? Aquí estoy hablando de todo tipo de cosas. ¿Sí? Estoy hablando desde, qué sé yo, desde los secuestros de niños, la implicación de la iglesia en genocidios indígenas, por supuesto todo lo que ya sabemos en cuanto a los abusos de menores, incluso los robos patrimoniales de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, que esta también es una arista que no se conoce tanto, no se explota tanto y también es súper importante y en muchos países. Sí, entonces, entre todas esas cosas que nosotros ya sabemos que hay todo un aparataje, todo un sistema para ocultar, obviar, evitar, dejar bajo la alfombra, etcétera, todos esos horrores. Dentro de eso, el incendio de la compañía tiene mucho sentido de que haya sido también ocultado como fue ocultado, ¿no? Que es bien impresionante entender cómo algo tan grande, algo tan colosal, fue ocultado a plena luz del día, ¿no? Y aquí también yo siempre explico que es que no es que se haya ocultado el hecho, porque, insisto, es imposible, ¿no? O sea, murió el 2% de la población de Santiago de ese momento. O sea, obviamente era imposible ocultar algo así, digamos, algo demasiado grande, muy masivo, ¿sí? ¿Cómo se oculta, ¿no? Ocultar entre comillas, ¿cómo se oculta? Manipulando el relato, ¿sí? Así es, esa es la forma en la que se oculta. Es decir, él, algo a lo que yo hago mucho énfasis es que en estos 160 años se ha relatado este hecho como un accidente, un mero accidente, donde las víctimas son culpables de su propia muerte. ¿Sí? Muy resumidamente, ¿no? Yo siempre doy esta frase que es que las pocas personas que saben sobre el incendio de la compañía en Chile siempre repiten la misma frase y es que las mujeres se murieron por sus vestidos. ¿Sí? Las mujeres se murieron porque los vestidos eran muy grandes, eran muy pesados, entonces no podían correr, no podían salir por las puertas, no pudieron ser rescatadas, etcétera. Entonces las mujeres se murieron por su propia culpa, por su vanidad. ¿Sí? Es algo que se repite muchísimo, insisto, entre las pocas personas que conocen sobre esto, se instaló muy rápido esto de las mujeres se murieron por su culpa, ¿no? Se murieron por los vestidos. Y esa forma de instalar el relato oficial, ¿no? sobre esto es lo que oculta a plena luz la responsabilidad de la iglesia en el siniestro. ¿Sí? Entonces no es que del incendio no se sepa como tal, que igual sí, efectivamente, muchísima gente en Chile no tiene idea que esto ocurrió, ¿ya? Porque esto además no es obligatorio dentro del currículum de historia de Chile, que se pasa en las escuelas. ¿Sí? No es obligatorio. Entonces, han pasado generaciones de jóvenes chilenos que no tienen la menor idea de que esto ocurrió. Por demás, se ha escrito muy poco sobre el incendio de la compañía. Prácticamente no existe investigación contemporánea sobre esto. Entonces, obviamente es muy difícil que alguien sepa, ¿no? Si tú vas a tu librería más cercana y pides algo sobre la Segunda Guerra Mundial, hay, Claro. ¿no? Hay demasiado que leer, es imposible leer todo lo que hay por la cantidad de información que hay. Si tú vas a una librería y preguntas sobre el incendio de la compañía, salvo mi novela, no hay nada más que te puedan dar, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia. Entonces, efectivamente, este es un hecho desconocido para la gran mayoría de los chilenos porque no hay información. Insisto, no se ha escrito mucho al respecto, no hay investigación, etcétera. Pero lo que a mí más me preocupaba es que de lo poco que se sabe de una forma manipulada y manipulada justamente para ocultar a los responsables directos.
¿sí? Que esto también siempre lo repito, el incendio de la compañía es, por cierto, un accidente, es decir, el origen del incendio es accidental, eso es real, ¿sí? Que no hay, en el fondo no tenemos evidencia de que haya habido ningún tipo de gran conspiración para matar a toda esta gente y qué sé yo. No va por ahí. Yo de verdad creo, después de mi investigación, yo sí creo que fue efectivamente accidental el origen del incendio, pero lo que no es accidental es la cantidad de muertes, Ah, cantidad de fallecidas, ¿no? Ahí sí hay responsabilidades directas porque hay personas con nombre y apellido que tomaron ciertas decisiones muy nefastas, negligencias, que obstaculizaron en el fondo, obviamente, la salida de la gente de la iglesia, los rescates, ¿no? Y bueno, y todo esto obviamente, del cierre voluntario de la sacristía, ¿no? Que eso es cuasi delito de homicidio desde el punto de vista moderno. Entonces, eso en el fondo fue siempre para mí como lo más importante, que era, eh, ya que llevamos 160 años culpando a las víctimas, para mí era muy importante relatar la novela desde la perspectiva de las víctimas para poder devolverles su dignidad. Y Claro, así, y de esa manera lograr un poco de justicia histórica. claro, Fran, pero ¿cómo, perdón, Fran, Por- pero cómo te enteraste tú del hecho y entendiendo que en esa época, porque pues yo viví más de 40 años en Santiago de Chile Ajá, y nunca me enteré de nada, tal como tú dices, ni en la escuela, y yo daba clases ahí en la calle, Compañía de Jesús, entonces tampoco ni idea. ¿Cómo es que tú te enteras y qué es lo que te motiva para escribir este libro y sacar esto a la luz reivindicando a las mujeres que murieron ahí? ajá. Yo me enteré hace varios años, cuando estaba haciendo una investigación mucho más amplia sobre qué estaba ocurriendo en Chile durante el siglo XIX. Estuve un par de meses haciendo una investigación muy amplia justamente porque había decidido empezar a escribir ficción histórica. Y la era victoriana específicamente es muy, muy interesante, es muy entretenida en Chile, estaban pasando cosas muy interesantes y que generalmente en la escuela no te cuentan, ¿no? Entonces dije, aquí hay un par de cosas que me interesan, entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba investigando sobre fotografía mortuoria, que es un tema que me gusta mucho, estaba investigando justamente sobre eso para escribir mi primera novela histórica. Y en la investigación me empiezo a encontrar con ciertos nombres, ciertas situaciones, etcétera, de sobre todo segunda mitad del siglo XIX, que yo no había escuchado nunca, que jamás me había enterado, nunca había leído un libro al respecto, varias situaciones. Y yo me considero una persona muy lectora, me gusta mucho la historia, entonces me sorprendió muchísimo ser tan ignorante. Oye, ¿y eso de ahí por qué yo no lo sabía? ¿Y eso por qué no lo había escuchado antes? Entonces, como te digo, amplié mi investigación. Dije, voy a dejar de investigar solo sobre fotografía mortuoria, voy a ampliar. em, Insisto, qué estaba pasando en Chile en el siglo XIX para encontrar obviamente temas que tuviesen mérito literario. Y entre medio me encuentro con esto del incendio de la compañía, que para el momento en el que encuentro el tema, para mí era simplemente una iglesia, se quemó una iglesia, se murió harta gente. Más que eso no podría haberte dicho. O sea, dije, mira qué interesante, porque el número es muy alto, me sorprendió el número. Dije, más de 2000 personas, esto es muchísima gente. Yo no tenía idea que esto había ocurrido. Mira, entonces lo anoté en mi lista, por así decirlo. Oye, hay que investigar sobre esto, ¿no? Pero mi conocimiento todavía era muy pueril todavía, ¿no? Muy trivial. Entonces, eh, ya cuando estaba mi tercera novela histórica publicada, retomo mi lista y digo, bueno, ¿cuál va a ser mi cuarta novela? ¿No? Viendo mi lista de temas, digo, ah, mira, esto del incendio de la compañía, voy a averiguar un poquito más, a ver si efectivamente tiene mérito literario, ¿sí? Porque obviamente no cualquier tema, no cualquier suceso realmente da como para escribir una novela sobre eso, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido una primera aproximación en la investigación para saber si el tema tiene mérito literario o no. Y eso fue lo que yo hice con el incendio de la compañía. Bueno, y una de las primeras, yo no creo en las casualidades, para nada. Y el día que dije, voy a investigar un poquito más para saber si tiene mérito literario, Google. No fui a ninguna biblioteca, no, nada. Google. A ver qué encuentro, ¿sí? Porque de verdad era una primera aproximación.
Insisto, yo no creo en las casualidades. Lo primero que me arroja Google, ustedes saben que el algoritmo de Google cambia todos los días, entonces te puede lanzar links diferentes todos los días, etcétera. Bueno, ese día en particular, cuando yo hago la búsqueda sobre el incendio de la compañía, el primer link, lo primero que me da Google, me manda a Memoria Chilena. Memoriachilena.cl es el sitio web donde está la digitalización de muchos de los documentos, mapas, archivos, etcétera, de la Biblioteca Nacional de Chile. Es un sitio web patrimonial, maravilloso. El trabajo que hacen es maravilloso. Justamente para poder acercar todo el archivo patrimonial a la gente, ¿no? A través de la digitalización. Bueno, Google me manda a memoriachilena.cl y me manda específicamente a las cartas entre Joaquín Larraín Gandarillas y el intendente de Santiago peleándose el buzón de las impuras. Es lo primero que yo sé sobre esto, es que de este incendio tan brutal, tan terrible, tan espantoso, donde murió todo el mundo, se salvó un buzón de cartas intacto. Wow. Y no solo eso, sino que el contenido de esas cartas tenía muy aproblemado al arzobispado, porque, de acuerdo al presbítero Larraín Gandarillas, las mujeres que escribieron esas cartas del 8 de diciembre que se encontraban en el buzón, en esas cartas no habían pecados, sino que habían denuncias. Que el Perdón, templo Francisca, ¿tú tuviste acceso a al buzón y a esas cartas o hay no, eso no acceso a esa? existe. ¿No? No, Ya. por eso yo soy novelista y no historiadora, Mm. ¿sí? El buzón no existe. No existe ¿No? en el sentido de que no se recuperó. Ah, ok. No hay evidencia jamás. La única evidencia que tenemos de que el buzón se recuperó es justamente la prensa de la época. Esto de que el equipo de la intendencia, la policía, encuentra el buzón intacto en las pesquisas después del incendio, es algo que se reportea en toda la prensa chilena post-incendio. Todo el mundo sabe esto, todo el mundo sabe que el buzón se recuperó, que al arzobispado algo le preocupa ahí, que de hecho fue tema, post-incendio, fue tema de que el mismo Ugarte en algún minuto quiso reponer el tema del buzón y toda la prensa se le fue encima diciendo que era completamente inmoral volver a someter a las mujeres a este tema del buzón, etcétera. El tema del buzón, el buzón de la Virgen, era muy controversial y fue muy controversial durante años. ¿Sí? La prensa en general odiaba a Ugarte, lo encontraba un charlatán espantoso, lo tratan, de hecho, post incendio lo tratan de rata, de asesino, etcétera, ¿sí? A la gente no le gustaba nada Ugarte, justamente porque consideraban que esto del buzón estaba muy al límite, ¿no? De lo ético, de lo moral, incluso de los mismos sacramentos. Al arzobispo de Valdivieso no le gustaba tampoco nada esto del buzón, pero era un trocito de poder. Recuerden que la iglesia era muy importante, cualquier instancia de poder era muy importante para la iglesia en el momento. Es un momento político, social, donde la tensión con los liberales es muy tremenda. Ya se está hablando de secularización, de separación de Estado-Iglesia, entonces eso es muy terrible para la iglesia. La iglesia está perdiendo poder, por lo tanto, el buzón era un trocito de poder que no iba a soltar, por muy controversial que fuera, ¿sí? Entonces, bueno, es a través de la prensa que nos enteramos de que el buzón efectivamente se recuperó intacto y que es el personal de la intendencia quien recupera el buzón y lo mantiene en el fondo como parte de la investigación. Claro. Entonces, la interpelación pública de la Raín Gandarillas, que esto sucede a través del diario, insisto, estas son cartas públicas, publicadas en el diario, que este presbítero interpela públicamente al intendente Santiago diciéndole, oiga, yo sé que en las pesquisas después del incendio, ustedes encontraron este buzón con todas las cartas intactas. Yo le exijo que me lo devuelva, porque el buzón es del arzobispado. Pero si usted no quisiera devolvérmelo, aquí empieza la torpeza de la Reina Gandarillas, que era un tipo muy inteligente, ¿sí? Aquí fue muy torpe. Em, lo que hace el presbítero la Reina Gandarillas es decir, si usted no me quiere entregar el buzón, yo le exijo que exhiba el contenido de todas esas cartas y exhiba la identidad de todas esas mujeres, mujeres que habían muerto hace 48 horas. Quiero que se exhiba la identidad de todas de estas mujeres el contenido de todas esas cartas porque me dicen, me están contando que en esas cartas estas mujeres estaban diciendo que el templo de la compañía es un foco de inmoralidad y corrupción.
literal, textual de la carta de la reina Gandarillas. Yo leo eso y me explota el cerebro, porque digo, ¿qué? En 1863 había mujeres que tuvieron el coraje de denunciar cosas contra la iglesia, que es el grupo de poder más importante de Hispanoamérica. ¿Qué? O sea, si ya es difícil, imagínense denunciar cualquier tipo de irregularidad, abuso, etcétera, lo difícil que es hoy día, 2025, imagínense en 1863. Entonces, obviamente, es lo primero que me llama muchísimo la atención. Digo, ¿qué es este buzón? ¿Qué eran estas cartas? ¿Quiénes son estas mujeres y por qué no las conocemos? Y justamente en esa investigación es en que me doy cuenta que todo el tema del buzón termina ahí. Es decir, no hay ningún tipo de ni testimonio, bitácora, documento, evidencia, no hay nada sobre el buzón después de estas cartas. Es decir, lo único que sabemos, lo único que nos consta es que el intendente de Santiago protegió el buzón y la identidad de esas mujeres y el contenido de esas cartas, no se lo entregó jamás a ningún cura ni al arzobispado, que eso también era muy, muy raro en la época, que una autoridad desafiara públicamente a un sacerdote era algo muy raro, muy, muy raro. Sobre todo piensen que en ese minuto en Chile era un país católico por la Constitución, ¿sí? Entonces, además era rarísimo, o sea, pelearse en el fondo con un sacerdote públicamente por algo así era muy raro. Bueno, lo que hace Francisco Bascuñán Guerrero es eso, es decirle a este sacerdote, no pienso entregarle nada, esto es parte de la investigación, mi jefe es el presidente de la República, yo no sigo instrucciones de sacerdotes, etcétera. Entonces, todo lo que sabemos es que Bascuñán Guerrero decide mantener el contenido de ese buzón en secreto y perderle todo rastro. Wow. Eso es todo lo que sabemos, que por alguna razón que desconocemos, el intendente Bascuñán decide eliminar todo rastro del buzón. Entonces, lo que yo tomo, por eso yo insisto en esto, yo siempre les digo, yo soy novelista, no soy historiadora, soy investigadora, por cierto, pero no soy historiadora, soy novelista. ¿Y por qué esta diferencia es importante? Porque yo no estoy constreñida a solo de lo que tenemos evidencia. Yo tengo la libertad de hacer ficción especulativa. Entonces, mi trabajo lo que hace es, a partir de toda la investigación complementaria, es decir, sociopolítica, económica, de relaciones internacionales, etcétera, de todo lo que estaba ocurriendo en Chile y el mundo en 1863, yo tomo toda esa información y especulo qué decían esas cartas, por qué las mujeres decidieron escribirlas, quiénes eran estas mujeres, por qué Bascuñán decide no mostrar el contenido del buzón, etcétera. Que todas esas son preguntas que no tienen respuesta, que ningún historiador en ningún lugar del mundo te puede dar esa respuesta. La única persona que te puede dar esa respuesta es un novelista, Claro. porque es quien puede hacer ficción especulativa, ¿sí? Entonces, ese es mi trabajo en el fondo. Lo que yo hago es presentarles a ustedes un escenario plausible de cuál podría haber sido la motivación de estas mujeres para denunciar, qué tipo de denuncias había en ese buzón y sobre todo por qué el intendente decide no exhibir el contenido de esas cartas. Claro. Cintia, adelante. Hola, buenos días. Perdón, Fernanda, Hola, mucho Cintia. gusto. Me encantó Hola, tu libro. muchas Eh, gracias. Odio los hechos históricos, o sea, odio las novelas basadas en hechos históricos porque sufro mucho siempre, Bueno, porque sí. siempre son tragedias, entonces yo sufro demasiado. Entonces, pero este me encantó, de verdad. Gracias. Ahorita que estabas hablando de toda la investigación que hiciste, de todas las lecturas que hiciste, todos esos párrafos de que ponías como que de cartas o de anuncios de periódicos, sobre todo que eran como que noticias de periódicos, ¿sí son reales? El O sea, 95%. o Hay, sea, hay las, un, hay un porcentaje que no, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría son, en el fondo, fuentes bibliográficas referenciales, digamos. Sí, por supuesto. Que tú puedes ir a sí, googlear o a encontrar. Sí, claro que sí. No todas, ojo, no claro, todas. Hay un porcentaje sí, claro. que sí es ficción. Por ejemplo, obviamente como el personaje de Fátima es ficticio, Sí, la carta final de Fátima, por supuesto, al diario obviamente es ficticia, ¿no? Por eso les digo que hay ciertos documentos, ciertas citas que son ficticias, pero la gran, gran, gran mayoría son reales. ¿Sí?
Wow, o sea, sí está, sobre todo la manera de escribir, que no sé si se utiliza en Chile, de que ponían conectores como la Y y tal cosa, y Claro. ponías latina. Sí, claro, esa es la ortografía y gramática de principios de siglo, claro que sí. O sea que Wow. duró, en Chile duró, bueno, yo diría que hasta fines de siglo, hasta fines del siglo XIX, no había como una sola gran normativa, por ejemplo, en el tema de los conectores, entonces podía haber textos donde se utilizaba la Y, en otros se utilizaba la I latina, o la utilización de la X, por ejemplo, era muy rara, entonces se utilizaba la S en vez de la X, o la J en vez de la G. Era muy usuales, son muy de siglo XIX. Si no me equivoco, las directrices más bien que vienen como de la RAE son ya más bien de principios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, por Wow. eso es que los textos originales, sobre todo de la prensa de la época, tienen esas diferencias. Y por eso para mí era muy importante respetar, ¿no?, la ortografía y gramática de la época justamente para que entendieran de que eran textos reales, en el fondo, no escritos por mí. Ah, Gracias. claro, muchas gracias. Marta, adelante, Marta. Está silenciado su micro. Buenos días, es un tema, Sí. me encantó el libro, un tema muy interesante y que mueve muchas situaciones en la iglesia, en la comunidad, en la libertad de expresión, en la libertad de cultos. Entonces una novela que se presta para varias directrices. Ajá. Mi pregunta es si has recibido ataques de la iglesia o alguna propuesta para una película, una serie. Ajá. Ah, dos grandes temas, dos grandes temas. A ver, Dos. por un lado, sí, por supuesto. A ver, no he recibido nada, digamos, institucional, ¿sí? No es que el arzobispado haya salido con un comunicado, ni mucho menos, ¿no? Nada institucional tampoco de los jesuitas. Sí he recibido interpelaciones individuales, digamos, muy específicas de ciertos sacerdotes, eso sí, interpelaciones públicas, ¿sí? Pero la verdad es que ha sido muy marginal. Además, porque la forma en la que se defienden es muy patética, o es una forma muy fácil de rebatir en el fondo. Entonces, la verdad es que han tenido muy poco efecto, en el fondo, esas interpelaciones. Sí, de forma muy resumida, me han interpelado por lo menos tres jesuitas, insisto, de forma personal, ¿no? Aislada. em, Básicamente con el mismo discurso, muy de manual, ¿no? Que es que para 1863 la Compañía de Jesús no era dueña del templo, por lo tanto, como ellos no eran dueños del templo, entonces ellos no tienen nada que ver con el incendio. Es una estupidez con pies, ¿no? Pero, y como les digo, muy fácil de rebatir por demás, ¿no? Pero ese es como su argumento principal, ¿no? Nosotros no éramos dueños del templo, entonces ya hay tanta evidencia, ¿no? De que si bien es absolutamente real que la Compañía de Jesús no era dueña del templo, ¿no? El dueño del templo era el Estado de Chile. ¿Sí? Yo por eso es que tengo que utilizar un momento al comienzo de la novela. Yo necesito contarles cómo es que llegan los jesuitas a Chile y etcétera. Yo necesito contarles todo ese momento. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que en el fondo, ¿de dónde sale la prepotencia jesuita? ¿Sí? Que de muchas aritas, por cierto, pero una de las más importantes es que como los jesuitas son expulsados de todos los territorios del Imperio Español en el siglo XVIII, incluido Chile, por supuesto, son expulsados de Chile, todos los bienes que tenían los jesuitas para ese momento pasan a las autoridades chilenas, por supuesto, son las autoridades chilenas las que tienen que hacer el inventario de todo lo que hay y pasa, ¿no? En ese minuto todavía Chile no era república, ¿no? No había Estado de Chile todavía, pero pasa a la administración de las autoridades chilenas en nombre de la corona, ¿sí? Y es ahí que se dan cuenta de que los jesuitas eran multimillonarios. Estos tipos asquerosos que pedían limosna en la esquina todos los domingos, diciendo, ay, sí, la iglesia se cae a pedazos, pero no tengo dinero para refaccionarla, entonces, por favor, y pedían limosna y el diezmo a las grandes familias aristocráticas de Chile que les creían todo. Y estos tipos eran multimillonarios, eran dueños de haciendas, tenían ganado, lingotes de oro, tenían hasta esclavos, tenían el monopolio de la manufactura de las armas en Chile, etcétera. O sea, estaban, pero como decimos aquí en Chile, forrados de plata y sin embargo pedían limosna todo, ¿no? Y el diezmo en la esquina todos los domingos.
Entonces, para mí era muy importante ¿no? contarles todo eso porque yo necesito que empiecen a enrabiarse con los jesuitas desde el inicio. Todavía no ha empezado el incendio, pero yo los necesito así, ¿no? Y rigurosamente histórica, así que yo no estoy inventando nada, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es importante entender esto? Es porque cuando los jesuitas vuelven a varios países de Latinoamérica, no solo a Chile, ¿no? A varios países de Latinoamérica cuando vuelven del exilio, ¿no? O sea, cuando ya pueden regresar. Claro. Regresan a Chile y cuando vuelven a Chile le exigen al Estado, porque ahí ya sí éramos república, le exigen al Estado chileno que les devuelvan todos los bienes que los jesuitas tenían antes de irse. Y ahí es cuando el Estado chileno les dice, veis por ahí, por supuesto que no, o sea, no pienso devolverte nada, absolutamente nada. Sin embargo, como soy un estado buena onda, ¿no? Como para no hacer las cosas tan difíciles, yo voy a permitir, ya que vienes de vuelta, yo les voy a permitir que vuelvan a habitar los lugares que habitaban antes. Entonces, quieren volver a habitar el claustro donde estaban antes de irse, vuelvan a habitar el claustro. Quieren volver a dar clases en la escuela San Felipe, no hay ningún problema. Quieren volver a dar las misas en el templo de la compañía, por supuesto que sí. Entonces, lo que hace el Estado es darles la posibilidad de que vuelvan a habitar y vuelvan a administrar los lugares, las instancias que tenían antes del exilio. Eso sí. Entonces, toda la evidencia que tenemos, que es muchísima, ¿no? Y bien incontrarrestable, es que para 1863, si bien la congregación de los jesuitas no eran dueños ni del claustro, ni del colegio, ni del templo, etcétera, sí eran quienes lo administraban y por lo tanto tomaban todas las decisiones referentes a esos lugares, ¿sí? Entonces, tenemos suficiente evidencia histórica muy rigurosa que nos demuestra que todas las decisiones, todas las malas decisiones, negligencia, etcétera, que se tomaron respecto a la misa del 8 de diciembre, fueron tomadas por los jesuitas, específicamente por el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte. Y tenemos suficiente evidencia de eso. Fran, gracias. Ya por el tiempo, nos quedamos con Yo muchas les dije que preguntas, hablo mucho, yo les dije. pero fíjate que estuve revisando que precisamente el 8 de diciembre del año 2024, el año pasado, hace más de 149 años de lo ocurrido, se abrieron los jardines donde ahora ya es el territorio donde estaba la iglesia y algunas Así es. personas llevaron tributo con flores y cartas a aquellas mujeres que han sido recuperadas a través de la historia gracias a tu voz, ¿no? A tu libro, a tu historia. ¿Cómo te sientes tú al ver logrado esto? O sea, al haberle dado la visibilidad a estas mujeres que como tú, muy llegador al corazón, nos pusiste que una cosa es la muerte y otra cosa es que te quitaran la identidad, ¿no? Sí, claro. Ahora que Sí. tú lograste alzar la voz por las que ya no están, ¿cómo te sentiste al ver a toda esa gente reunida ahí? Fue un momento maravilloso. Pueden verlo en mi sitio web en fransolar.com, ahí hay varios videos, hay fotos para que lo vean. Fue un momento maravilloso. Eh, Por supuesto que para mí, insisto, esta novela tenía objetivos que eran ulteriores, ¿no? Que eran extraliterarios, por primera vez, ¿no? Porque la verdad es que no es mi obligación como novelista estar salvando el mundo, digamos, para nada, ¿sí? Sin embargo, sí tenía una responsabilidad muy específica con esta novela, porque sí para mí era muy importante devolverle la dignidad a las víctimas. Entonces sí había cosas extraliterarias que yo podía hacer y que las empujé y que efectivamente resultaron. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas era que el lugar donde estaba el templo de la compañía, que es en las esquinas de las calles Bandera con Compañía, ¿cierto? En el centro de Santiago, en el centro histórico de Santiago. Hoy día en ese lugar solo hay jardines. ¿Sí? Recuerden que tal como yo les cuento en la novela, el presidente de la época, Pérez Mascayano, él firma un decreto para que se demuelan todas las ruinas y no pueda volver a construirse nada nunca en esa esquina queda como maldita. ¿Sí? Por eso es que no puede volver a construirse nada nunca, solamente hay jardines y hoy día son los jardines del Palacio del Ex Congreso, ¿sí? Que el Palacio del Ex Congreso se termina de construir después del incendio, muchos años después, ¿sí? Entonces, bueno, en esa esquina, como los jardines son parte, hoy día son parte del Palacio del Ex Congreso, esos jardines están enrejados todo el año, no son de libre acceso, ¿sí? Entonces, aunque
dentro del jardín hay un monumento a las víctimas, hay una virgen muy bonita, etcétera. Como no se puede entrar al jardín, la gran mayoría de la gente pasa por afuera y no tiene idea lo que hay ahí adentro, no tiene idea qué pasó ahí, qué es ese monumento, nada. Bueno, la última vez que se conmemoró el 8 de diciembre en esos jardines fue en 1875, ¿ya? Que fue el último año de intendencia de un hombre muy importante en Chile, que fue Benjamín Vicuña Maquena. Esa es la última vez, 1875. Entonces, en 150 años no se habían abierto esos jardines para el 8 de diciembre. Lo que yo hice fue todas las gestiones que nos permitieran poder tomar Exacto. todos los permisos, que son muchísimos, requeridos para que nos abrieran los jardines el 8 de diciembre del año pasado. El Senado accedió, por supuesto, o sea, todo funcionó súper bien, etcétera, etcétera, así que nos abrieron los jardines para ese día. Y como iban a abrir los jardines para poder conmemorar la muerte de estas mujeres en el lugar mismo donde murieron, lo que yo hice fue liberar, a través de mi página web, liberé la lista consolidada de identidades de víctimas que tenemos hasta el momento, ¿sí? Que no existía. Lo que había era diferentes listas de fallecidas, porque no se hizo una sola, se hicieron varias, porque eran equipos diferentes tomando las identidades de las fallecidas. No se hizo un trabajo mancomunado, en ese tiempo no existía el registro civil, etcétera. Entonces lo que yo hice fue triangular toda la información de las listas existentes, que particularmente son tres las más importantes. Tomo la información de esas tres listas y hago una sola consolidada de identidades, la libero y le pido a la gente que quiera ir ese día a conmemorar el 8 de diciembre que elija a una de las víctimas, la que quisieran, y fueran en representación de esa persona ese día, porque una de las muestras más sencillas y más efectivas de devolverle la dignidad a las víctimas era devolverle sus nombres, ¿sí? Su identidad, que es una de las cosas más tremendas que se perdieron en el incendio, porque hoy día esas 2000 víctimas están todas juntas como anónimas en una fosa común. ¿Sí? Ninguna de ellas tuvo ni funeral, ni epitafio, ni lápida, nada, ¿no? Nada. Entonces, devolverles sus nombres, nombres que no habían sido pronunciados en 160 años, era algo muy, muy impresionante. Entonces toda la gente llegó con stickers, con pancartas, con nombres diferentes, representando a las víctimas. Llegaron más de 1500 personas. Fue realmente muy, muy, muy emocionante, muy precioso. Y fue justamente lo bien que salió todo esto, que es lo que me permitió a mí poder encontrar rápidamente patrocinio en el Senado para ingresar un proyecto de ley que defina el 8 de diciembre como un día nacional de conmemoración para las víctimas de la compañía. Que eso es algo que está recién en su primer trámite legislativo. Muy probablemente la burocracia en Chile debe ser igual o peor que en México, ¿no? Que las leyes no salen nunca, se demoran 2000 años, ya aquí en Chile es lo mismo, es muy latino eso. Entonces, yo sé que este trabajo va a ser larguísimo, son muchos los pasos de los trámites legislativos que hay que terminar para que esto sea ley, pero al menos ya comenzó, ya es proyecto, ya tiene número de boletín, ya está ingresado en la Comisión de Patrimonio, así que obviamente, yo soy, por supuesto, responsable de hacer seguimiento de todo eso y no voy a descansar hasta que esto sea ley, porque creo que es lo mínimo que estas mujeres merecen. Gracias, Fran. Pues se nos acabó el tiempo, nos quedamos con muchas preguntas acerca de Fátima y de su familia. Lamentablemente, pues también para respetar tu tiempo, solamente puse estos pocos minutos. Te agradecemos muchísimo, Fran, que De hayas. nada, de nada. Yo a ustedes por leerme y por querer leer esta historia chilena, que yo sé que tiene elementos que son bien universales. Así que yo a ustedes les agradezco muchísimo el interés, muchísimo, muchísimo, porque mientras más se sabe esto, de nuevo, más le devolvemos la dignidad a las víctimas. Lo más importante es que todo el mundo sepa esto y que dejemos de hablar de los vestidos y empecemos a hablar de las puertas cerradas, de las puertas que se abren hacia adentro y empecemos a hablar de los jesuitas cerrando la sacristía. Eso para mí es la mayor justicia histórica que podemos lograr. Gracias, Fran. Se va a Gracias. cortar. Un beso grande Gracias. Gracias. a todos. Gracias a Siguientes todas. historias. Hasta luego, Gracias. chicas. Gracias, Fran. Gracias.